Adventismo y la guerra, una perspectiva histórica. Los principios bíblicos y las leyes de Dios son claros sobre involucrarse en los asuntos de este mundo y no matar. Veo oportuno en este corto video hacer uso solo de fuentes adventistas y así tratar de forma rápida cómo continúan muchos de sus miembros involucrados en guerras. Incluso se alistan en el ejército de forma voluntaria. Quiero aclarar que de mi autoría hay poco en este video. Prefiero que sean los propios adventistas los que hablen. Uno de los pretextos para ir a la guerra, no solo del adventismo, sino también el de otras muchas iglesias, es el amor a la patria, la libertad o la lucha contra el terrorismo. La iglesia adventista, aunque desaconseja ir a la guerra, no toma acción contra esta violación del mandamiento de no matar, tan importante como para ellos es el guardar el sábado. Pero algo en la historia del nacimiento de la iglesia adventista les deja mal parados. Entre el año 1861 a 1865 ocurre la guerra más importante para Estados Unidos, pues se luchaba por la unión de la nación y contra la esclavitud. Aquella guerra civil y sus ideales no fueron excusa para los pioneros adventistas. Jaime White, pionero y líder adventista, pero además esposo de Elena G. de White, dijo: "La postura de nuestro pueblo ha tomado a la perpetuidad y la sacralidad de la ley de Dios expresada en los 10 mandamientos, no está en armonía con todos los requerimientos de la guerra. El cuarto precepto de la ley dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El sexto dice: no matarás". El historiador adventista George Knight, en el libro A menos que olvidemos, página 177, hablando sobre la postura de Jaime White, aclara: era bastante clara. Los adventistas no podían ofrecerse como voluntarios para el servicio militar, porque eso los pondría en una situación en la cual elegirían transgredir voluntariamente al menos 2 de los mandamientos de Dios. La realidad fue, para orgullo de muchos, que en la guerra más importante de Estados Unidos, la Iglesia no envió ningún soldado. Pero, ¿qué ocurriría si Estados Unidos decidía hacer un reclutamiento obligatorio? Aquí la respuesta de Jaime White se basó en un mal entendimiento de Mateo 22:21. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Era comprensible que aquel grupo que acababa de formarse no tuviera una visión completa de lo que quiso decir Jesús. En ellos se puede justificar, pero hoy no tiene excusa la iglesia. Primero, estas palabras hay que analizarlas en su contexto, o sea, si debían pagar impuestos o no. Es una cita que no aplica a toda situación de la vida, pues un siervo de Dios no está obligado a cumplir la ley de César cuando ésta le impide cumplir la ley de Dios. Cuando a Pedro y otros apóstoles se les impide predicar, la ley de César no podría estar por encima de la ley de Jehová. La respuesta de ellos fue: debemos obedecer a Dios como gobernante antes que a los hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Por otro lado, la vida de los seres humanos le pertenece solo a Dios. Ningún hombre puede obligarte a quitarla. No le puedes dar a César lo que no es de César. En el caso de los impuestos, estos, aunque injustos, sí le pertenecían. La violación de la ley de Dios con respecto a ir a la guerra por parte de los adventistas es un asunto que se ha discutido en la iglesia. George Knight dice en la página 182 del libro A menos que olvidemos: personalmente me resulta imposible amar a los enemigos y proponerles quitarle la vida al mismo tiempo. Más adelante dice:
Hasta 2007, el ejército de los Estados Unidos tenía 7.500 voluntarios adventistas y prácticamente todos, salvo los capellanes, se habían alistado como combatientes. A veces la Iglesia pierde su historia y necesita recordar lo que representa. Fin de la cita. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, la historia demostró que Jaime White y su interpretación sobre dar a César lo que es de César era equivocada. Llegó el nazismo y la Iglesia adventista, tanto de forma voluntaria como por temas de la obligatoriedad del reclutamiento para la guerra, se alió al régimen de Hitler, igual o peor que otras iglesias protestantes y católicas. La obra publicada por IADPA, Extremismos, lo que aprendemos de la Reforma Protestante, por Nicholas Miller, reconoce: los nazis también demonizaban a los judíos, así que los adventistas alemanes quisieron poner de relieve que aunque eran observadores del sábado, no eran judíos. Así, para deshonra del adventismo, las publicaciones oficiales de la Iglesia elogiaron a Hitler y a sus normas de pureza racial. La revista adventista alemana dedicada a la libertad religiosa incluyó un artículo que comparaba a los católicos y los judíos. Concluyó que los jesuitas no son enemigos menos peligrosos que los judíos. Incluso después del ataque de la Noche de los Cristales Rotos contra los judíos y de la invasión nazi de Polonia, las publicaciones de la Iglesia elogiaron a Hitler como un siervo de Dios que actuaba con humildad cristiana, el cual, en las ocasiones que podía estar en celebración con su pueblo, daba honra al Dios del cielo y reconocía su dependencia de las bendiciones de Dios. Esta humildad lo ha hecho grande, y esta grandeza era el origen de la bendición, de la que siempre dio para su pueblo. La Iglesia elogió a Hitler y al gobierno nazi, incluso cuando se enzarzaron en programas antisemitas y una guerra ofensiva contra aquellos a los que consideraban enemigos. Al parecer, funcionó. Los oficiales del ejército alemán dieron a los soldados adventistas tiempo libre los sábados para la mañana para que pudieran acudir a la iglesia. Las evidencias son contundentes, tanto por la palabra de Dios como por la historia. Desde el respeto, le invito a considerar cuál es la religión que hoy se mantiene separada del mundo, como pidió Jesús.